En la España de posguerra, cuando todo era pequeño, austero y modesto, aparecían de vez en cuando unos coches que parecían de otro planeta, tan grandes, tan largos, tan brillantes, que nadie sabía cómo llamarlos. Hasta que alguien dijo: yo quiero el coche más grande que haya. Y así nació el mito, el Aiga. Hoy vamos a repasar 10 de esos coches que cruzaron el Atlántico y también nuestras carreteras, desde modelos de película hasta auténticos V8 en manos de valientes, nostálgicos y algún que otro loco. Quédate hasta el final porque el último coche es una auténtica joya, una auténtica leyenda que muy pocos vieron rodar por nuestras calles. Antes de arrancar este viaje nostálgico sobre ruedas, te pido algo muy especial. Si sientes pasión por los coches clásicos y por las historias que nos hicieron soñar, regálanos tu like y suscríbete. En nuestro canal recordamos cada semana los vehículos que marcaron una época en España y en el mundo. ¡Arrancamos! Número 1. Durante la Segunda Guerra Mundial el mundo cambió para siempre, y también lo hizo el automóvil. Entre todos los vehículos que nacieron en esos años duros, uno destacó por su versatilidad, su fiabilidad y su carácter indestructible. Hablamos del Jeep. Entre 1943 y 1945, Estados Unidos volcó toda su industria del automóvil al esfuerzo militar. Ford, Chevrolet, Buick, Cadillac, todos fabricaban aviones, motores y tanques, pero hubo uno que marcaría un antes y un después, el Jeep. Concebido como un vehículo ligero, robusto y todoterreno, fue diseñado para llegar a donde ningún otro podía. Sirvió en el frente, en la retaguardia, para evacuaciones, suministros y misiones de reconocimiento. Era el 4x4 por excelencia. Diseñado por Willys Overland y producido también por Ford, su sencillez mecánica y su fiabilidad lo convirtieron en el gran aliado de los aliados. Su motor de 2.198 centímetros cúbicos, con 4 cilindros y cambio de 4 marchas, le permitía alcanzar los 90 km por hora por cualquier tipo de terreno. Y aunque nació para la guerra, el Jeep no se detuvo cuando esta acabó. Cientos de unidades llegaron a España en los años 40 y 50, muchas de ellas reutilizadas por el Ejército, la Guardia Civil e incluso servicios forestales y ganaderos. Fácil de mantener, ideal para terrenos difíciles y con una mecánica simple, era perfecto para las zonas rurales españolas. Se usó en caminos de tierra, pistas forestales, incluso en labores agrícolas. Su silueta cuadrada se volvió familiar en el paisaje de posguerra. No era raro ver un Jeep arrastrando un remolque en una finca o cruzando un río en los Pirineos. Su origen militar se notaba en cada detalle: bastidor rígido, tracción total, ruedas grandes y la famosa parrilla de 9 ranuras. Hoy en día el Jeep es un icono, pero en su momento fue mucho más que eso. Fue la herramienta que ayudó a reconstruir caminos y vidas después de la guerra. En España dejó huella en el campo, en los montes y en los pueblos olvidados. Y aunque el origen del nombre Jeep aún es un misterio, lo que está claro es que fue el precursor de todos los 4x4 modernos. Uno de esos coches americanos que, sin hacer ruido, también rodaron por nuestras carreteras. Número 2. A mediados de los años 60, en pleno auge del automovilismo estadounidense, llegó un coche que parecía diseñado para impresionar tanto en los circuitos como en las calles, el Dodge Charger. Y sí, también rodó por carreteras españolas. El Dodge Charger nació en 1966 casi por accidente. Chrysler necesitaba un modelo impactante, algo distinto a lo que ya ofrecía el mercado. En lugar de seguir la corriente del Plymouth Barracuda, Dodge apostó por una base más grande.
el Coronet. El resultado fue un diseño rompedor, carrocería fastback, con una caída trasera suave y deportiva, un frontal limpio con faros escamoteables, una parrilla agresiva y una línea lateral que daba sensación de velocidad incluso en parado. Su interior, tomado del Coronet, ofrecía lujo y deportividad. Asientos individuales de espuma, alfombras gruesas, volante forrado en madera y una instrumentación completa, todo rematado con el estilo típico americano de la época. Bajo el capó se ofrecían motores potentes, desde un V8 de 5,2 litros hasta el brutal Hemi 426 de 425 caballos, capaz de alcanzar los 192 km por hora y recorrer 400 metros en 16 segundos. Un verdadero muscle car. Lo curioso es que el primer prototipo del Charger fue creado para una exposición en 1965. Lo llamaron Charger 2 y su éxito fue tal que Dodge tuvo que lanzarlo al mercado rápidamente. El coche gustó tanto por fuera como por dentro. Eso sí, no todo era práctico. El gran cristal trasero calentaba el habitáculo y el espacio del maletero era casi simbólico. Pero a nadie le importaba. Era un coche para llamar la atención, para rodar y para rugir. El Dodge Charger de 1966 fue el primero de una saga mítica y su éxito permitió lanzar campañas como la famosa Dodge Rebellion. Fue el inicio de una leyenda del asfalto. Y aunque era un coche muy americano, algunos Charger también rodaron por nuestras carreteras. En los años 70 y 80 se vieron algunas unidades importadas, sobre todo en manos de aficionados al motor o americanos afincados en España. Los que tuvieron aquí uno lo sabían. Era un coche que llamaba la atención donde fuera. Su tamaño, su sonido V8, su diseño rompedor no pasaba desapercibido. Se le veía en concentraciones, en películas españolas de acción o incluso en manos de algún aficionado que lo mantenía con mimo. El Charger fue y sigue siendo un símbolo de poder, estilo y pasión por la carretera. Uno de esos coches americanos que, aunque fueron pocos, dejaron huella también en las carreteras españolas. ¿Te gusta el mundo de los coches clásicos tanto como a nosotros? En nuestra tienda oficial puedes encontrar la camiseta de Six Pistons Garage, con diseño exclusivo para auténticos nostálgicos de la gasolina. La tienes en la descripción del vídeo. Apoya el canal y viste con historia. Número 3. El Pontiac Firebird fue uno de esos coches que no se compraban con la cabeza, sino con el corazón. Era especial, único y sí, también dejó su huella en las carreteras españolas. 1973 no fue un año fácil para Pontiac. La marca enfrentaba problemas internos, huelgas en las fábricas y presiones de General Motors para retirar modelos del catálogo. Y aún así, contra todo pronóstico, el Firebird sobrevivió. Y no solo eso, se convirtió en un mito. El Firebird Trans Am del 73 apareció en plena crisis del automóvil estadounidense. Nuevas normas de antipolución, límites de cilindrada y legislaciones cada vez más restrictivas amenazaban con apagar la chispa del automovilismo. Pero el Firebird resistía, con más carácter que nunca. Por fuera, el Firebird del 73 no cambió mucho respecto al modelo del año anterior, pero su símbolo lo decía todo. El enorme pájaro de fuego sobre el capó se convirtió en una seña de identidad. Una pegatina gigantesca ideada por Bill Porter y rediseñada por John Chinella, inspirada en un mural del aeropuerto de Phoenix. Ese diseño agresivo y provocador fue acompañado por un interior de lujo. Asientos mullidos, alfombrillas gruesas, volante de diseño, instrumentación envolvente, un auténtico deportivo americano. Y bajo el capó, una gama de motores V8 potentes y rugientes,
El más brutal, el 455 Super Duty, con más de 290 caballos, capaz de alcanzar los 400 metros en poco más de 13 segundos. Incluso sin el SD-455, el Firebird Transam era un misil sobre ruedas. En España, el Firebird fue siempre un coche exótico, importado a cuentagotas por apasionados. Era el centro de todas las miradas. Su línea musculosa, su sonido de 8 cilindros y ese emblema en llamas lo convertían en una rareza irresistible. Se le vio en concentraciones, en alguna película de acción e incluso fue coche de colección para unos pocos afortunados que sabían lo que tenían entre manos. Un Firebird rodando por una carretera nacional era una postal imposible de olvidar. Hoy, el modelo del 73 es uno de los más valorados, no solo por sus prestaciones o su estética, sino porque representa el último gran deportivo americano antes de que las restricciones lo cambiaran todo. Un coche que, contra todo, sobrevivió y llegó hasta nuestras carreteras. Número 4. En los años 70, el rugido de los V8 americanos no solo se oía en Estados Unidos. Algunos de estos muscle cars también dejaron su huella en España. Uno de los más carismáticos fue el Plymouth Roadrunner. El Roadrunner de 1974 fue el último de los muscle cars genuinos de Plymouth. Chrysler, a través de sus divisiones Dodge y Plymouth, había sido un jugador clave en la guerra de los coches potentes. En plena fiebre del asfalto, fabricaban máquinas que echaban fuego. En su mejor época, el Roadrunner montaba motores legendarios como el Hemi 426 de 425 caballos o el Sixpack 440, pero en el modelo del 74 ya se notaban los efectos de la crisis del petróleo y las nuevas normativas. Aún así, seguía siendo un coche serio, motor V8 de 5.208 centímetros cúbicos y 170 caballos, caja de cambios manual de 3 o 4 velocidades o automática y un diseño que imponía. Su estética se centraba en lo esencial: potencia, solidez y presencia. Estaba basado en la carrocería del Satélite, con el estilo fuselaje característico de Chrysler. Podía montar motores de hasta 7,2 litros, con doble carburador. Se ofrecían varias combinaciones según el presupuesto y el gusto del comprador. Visualmente destacaban las franjas de colores que bajaban desde los pilares del techo y recorrían los guardabarros delanteros. El coche tenía una silueta musculosa, baja y ancha, ideal para dominar el asfalto. Su rendimiento no solo se limitaba a las calles, el Roadrunner también brilló en competiciones de aceleración y en el mundo del NASCAR. La combinación de estilo agresivo y precio asequible lo convirtió en un favorito entre los jóvenes americanos. Y te preguntarás, ¿y qué pintaba un coche así en las carreteras españolas? Pues más de lo que parece. En los años 70, algunos Roadrunner llegaron a nuestro país, traídos por importadores, diplomáticos o simplemente fanáticos del músculo americano. Ver uno en nuestras calles era como ver un ovni. Carrocería descomunal, sonido atronador, volante a la izquierda y ese diseño que parecía sacado de una serie de televisión. Algunos los cuidaron como joyas, otros los adaptaron con piezas de aquí para seguir rodando. Hoy en día, encontrar un Roadrunner en España es como toparse con un unicornio, pero quienes lo han visto o escuchado no lo olvidan. Fue uno de los últimos muscle cars auténticos y tuvo la osadía de recorrer también nuestras carreteras. Número 5. Hubo un coche americano que parecía más una escultura en movimiento que un simple vehículo. Su nombre, Buick Riviera. Y aunque parecía hecho para autopistas infinitas, también dejó su estela en las carreteras de España. En 1971, los diseños de Detroit se habían suavizado.
Pero el Riviera fue una excepción. Con su línea en forma de cola de barco, la famosa boîte, y su aspecto de felino estirado, hacía que todos se giraran al verlo. El diseño fue obra de Jerry Heisberg y dirigido por el genio de Bill Mitchell. La carrocería, larga y elegante, proyectaba fuerza y distinción. Era como ver a un leaping cat, un gato saltando, listo para lanzarse. Destacaba su techo descendente, que bajaba desde el parabrisas hasta el portón trasero con una forma casi esculpida. En la parte trasera, los guardabarros sobresalían como anclas de un coche que parecía empujar su propio cuerpo hacia adelante. Pero no todo era apariencia. El frontal era poderoso, con dobles faros integrados y una parrilla sencilla de barras horizontales. El interior era lujoso y sofisticado, volante de madera, salpicadero dividido en 3 zonas, tapicería blanca o negra y todo el confort americano. El Buick Riviera del 71 no era solo elegante, era un auténtico buque con motor de carreras. Equipado con el V8 455 de 7,5 litros, desarrollaba 315 o 345 caballos según la versión y alcanzaba los 200 km por hora sin despeinarse, de 0 a 100 km por hora en solo 9 segundos. Contaba con su suspensión independiente, frenos de disco y en versiones más avanzadas el sistema MaxTrack, que evitaba que el coche derrapara en superficies resbaladizas. Todo esto unido a una transmisión automática Turbo 400 de 3 marchas. Eso sí, a pesar de su tamaño, el interior trasero era algo justo, pero el conductor lo tenía todo al alcance, y aunque el enorme cristal trasero generaba calor, el aire acondicionado era de serie, imprescindible para que no se convirtiera en un horno. El Riviera era un coche para ejecutivos exitosos, pero también para soñadores con gusto por lo exclusivo. Algunos llegaron a España durante los años 70 y causaban sensación. Era imposible confundirlo con otro coche. Su presencia era imponente, largo, bajo, elegante y con ese aire de clase que lo distinguía. Rodar con un Riviera por una carretera española era como traer un trozo de Detroit a la meseta. Muchos lo miraban con sorpresa, algunos incluso pensaban que era un concept car. Hoy el modelo del 71 se recuerda como uno de los diseños más audaces de General Motors. Fue el canto del cisne del Riviera antes de los parachoques federales de 1974. Y aunque pocos, los que rodaron por España dejaron una marca imborrable. Número 6. Fue más que un coche, fue un símbolo. El Ford Mustang del 64 cambió la historia del automóvil y aunque era americano hasta los tuétanos, también tuvo sus momentos sobre asfalto español. El primer Mustang no era revolucionario en lo mecánico, pero sí en lo emocional. Ford acertó con un coche nuevo, sencillo, basado en el compacto Falcon y lo lanzó a un precio irresistible, $2.368 de la época. En solo 4 meses se vendieron 100.000 unidades. Era perfecto para los jóvenes de los 60, atractivo, accesible, deportivo. Su diseño compacto, su capó largo y su trasera corta lo convertían en algo diferente a todo lo que Detroit había hecho hasta entonces. Y detrás de su éxito estaba un nombre clave, Lee Iacocca. Iacocca y su equipo rechazaron varios prototipos hasta dar con la fórmula ideal. Cuando llegó el momento, el Mustang se presentó en abril de 1964 en la Exposición Universal de Nueva York, aunque ya se había dejado ver por error en manos del sobrino de Henry Ford. El Mustang no necesitó apenas publicidad. Fue amor a primera vista. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos querían uno.
con una gran variedad de versiones, colores, carrocerías y motores, desde el 6 cilindros hasta los ligeros V8. Cada cliente podía configurarlo a su gusto. Además, fue pionero en una nueva categoría, el Pony Car, un coche deportivo pero accesible. Ford lo llamó el coche deportivo del hombre de familia. La Mustang Generation había nacido. Su interior también brillaba. Tablero completo, volante deportivo y asientos envolventes. Todo con ese toque americano que mezclaba estilo y funcionalidad. No era el más rápido, pero sí el más deseado. En España el Mustang fue siempre un objeto de deseo. Algunos llegaron de la mano de diplomáticos, militares americanos o empresarios enamorados del sueño de Detroit. Lo que está claro es que cada vez que uno aparecía, atraía todas las miradas. Era común verlo en películas rodadas en España, en concentraciones de clásicos o en las avenidas de ciudades como Madrid o Barcelona. Su presencia era impactante, un símbolo de libertad en un país que entonces solo empezaba a abrirse al exterior. Con el paso del tiempo, el Mustang 64 se convirtió en un clásico muy cotizado. Su legado va más allá del diseño o del motor. Representa el inicio de una nueva forma de vivir el coche, y aunque era made in USA, algunos lo adoptamos como propio. Número 7. Este coche no fue diseñado para las calles de Detroit, sino para los sueños de América, y aunque nació al otro lado del Atlántico, el Corvette de 1953 también dejó huella en las carreteras españolas. En 1953, mientras Ford y Buick celebraban sus bodas de oro, Chevrolet sorprendía al mundo con algo totalmente inesperado, su primer deportivo de 2 plazas. Así nacía el Corvette. La idea surgió de una inspiración europea. Los soldados americanos que volvían de la guerra estaban fascinados por los coches deportivos ingleses e italianos. ¿Por qué no hacer algo parecido, pero con acento americano? Harley, Earl y Ed Cole fueron los grandes impulsores. Earl quería un coche que rivalizara con Ferrari o Jaguar. Cole, por su parte, lo veía como una herramienta para rejuvenecer la imagen de Chevrolet. Así fue como la marca, conocida por sus berlinas sencillas, dio un salto audaz al mundo de los deportivos. El primer prototipo, el Corvette EX122, se presentó en el Motorama de General Motors y causó sensación, pero pasar del diseño al taller fue otra historia. Hubo que unir 46 paneles de fibra de vidrio a mano. El Corvette no se fabricaba, se construía casi como una obra artesanal. De hecho, en 1953 solo se produjeron 300 unidades, muchas destinadas a famosos como estrategia de marketing, pero los problemas llegaron rápido. Su motor de 6 cilindros y la caja Powerglide de 2 velocidades no podían competir con los deportivos europeos. Aún así, la pasión por el diseño se impuso. Curvas seductoras, interior rojo brillante, detalles cromados y ese inconfundible frontal con rejillas de faro. Aunque no era perfecto, tenía alma. En España, el Corvette fue siempre un unicornio sobre ruedas. Algunos llegaron importados por empresarios diplomáticos o coleccionistas con buen ojo. Ver uno por las carreteras españolas en los años 50 o 60 era todo un espectáculo. Pese a sus problemas mecánicos iniciales, el Corvette fue evolucionando. De hecho, muchos españoles vieron por primera vez este modelo en películas rodadas aquí, o incluso en concentraciones de clásicos años después. Hoy en día, el Corvette del 53 es un tesoro codiciado, no solo por su rareza, sino porque simboliza el inicio de una nueva era para Chevrolet. Un coche que nació de la ambición y el orgullo de demostrar que en América también se podía soñar en grande. Y aunque parezca mentira, alguna vez rugió por nuestras carreteras. Número 8.
Cuando Ford lanzó el Mustang en 1964, el éxito fue tan rotundo que dejó a sus rivales buscando una respuesta desesperadamente. Chevrolet no podía quedarse atrás, había que crear algo más que una copia, había que crear un icono. Y así nació el Camaro, una bestia americana con alma de deportivo y espíritu de rebelión. Pero lo más curioso es que el Camaro no solo conquistó Estados Unidos, sino que también encontró su lugar en España. Aunque no era fácil verlo, cada vez que aparecía se robaba todas las miradas. La versión del 67 era musculosa, baja y afilada, un diseño agresivo pero elegante, fruto de incontables horas en el túnel de viento. Chevy no se anduvo con rodeos, motor delantero, tracción trasera y una variedad casi infinita de versiones y acabados. Desde los modestos 6 cilindros hasta el imponente V8 con caja automática Powerglide. ¿Y por qué llegó a España? Muchos vinieron traídos por militares americanos, otros, como todos los demás, por diplomáticos y algunos más por simples locos del motor que se atrevían con la importación privada. Ver un Camaro por la Nacional 2 o aparcado frente a un bar en la costa levantina era como ver una nave espacial en los años 70. Pero había algo más que estética. El Camaro ofrecía una conducción muy refinada, gracias a su chasis frontal aislado. Era cómodo incluso en los firmes más irregulares de nuestras carreteras. Eso sí, no todo era perfecto. Las primeras versiones tenían algunos fallos de suspensión y problemas de ruido, especialmente con los motores grandes. Curiosamente, el nombre Camaro fue rescatado de un diccionario español-francés. Según los publicistas de Chevrolet, significaba camarada, y en cierto modo lo fue. El Camaro fue ese compañero de viaje que muchos españoles soñaban con tener, aunque fuera solo en pósters o películas americanas. En 1967 se fabricaron más de 220.000 unidades. De ellas, el 65% fueron coupés con motor V8, y aunque en España solo circularon unas pocas, dejaron una huella imborrable. Hoy, quienes vivieron esa época aún recuerdan el rugido de su escape al doblar una esquina, o aquel vecino afortunado que logró traer uno y lo cuidaba como a un hijo. Número 9. Cuando hablamos del coche americano por excelencia, uno de los primeros que viene a la mente es este, el Cadillac de 1959. Un modelo que no solo rodó por las carreteras de Estados Unidos, sino que también dejó huella en España y no pasó desapercibido. En plena transición hacia los años 60, el Cadillac del 59 marcó el final de toda una era. Una época dominada por alas de avión, cohetes y misiles, reflejada con descaro en sus espectaculares aletas traseras. Aquellas enormes aletas no eran solo decoración, representaban el sueño americano, el optimismo, la conquista del espacio y el exceso, tan exageradas que fueron las últimas grandes locuras del diseñador Harley Earl antes de su retirada. Y es que 1959 fue el año del adiós de Harley Earl. Tras décadas creando coches que parecían naves espaciales, su estilo ya no encajaba con una nueva industria que buscaba simplicidad y ahorro. Pero antes de marcharse, dejó su legado en este Cadillac. Su sucesor, Bill Mitchell, mantuvo el diseño pero añadió una parrilla trasera única, que duró poco, porque ni siquiera los americanos estaban preparados para tanto. Por dentro era puro lujo, tapicería de cuero, dirección asistida y una suspensión suave como el terciopelo. Un motor V8 de 6.391 centímetros cúbicos y hasta 345 caballos impulsaba esta mole de más de 5 metros y 2,5 toneladas. Aceleraba de 0 a 100 en 11 segundos. No estaba nada mal para un transatlántico rodante. En España era el símbolo definitivo de estatus. Muy pocos lo podían tener, pero quienes lo traían
lo hacían para dejar claro que no había nada por encima de ellos. El más caro era el Eldorado de 4 puertas, carrozado por Pininfarina, una joya que costaba $13.000 de la época. Solo se fabricaron 99 y si veías uno en nuestras carreteras te quedabas mirando fijo. Era cómodo, muchísimo. Era elegante, sin ninguna duda, pero no era para todos. Su tamaño, su consumo y su diseño extremo lo convertían en un coche que o lo amabas o directamente lo rechazabas. El Cadillac de 1959 no fue solo un coche, fue una declaración de intenciones, un símbolo de su época, que también rugió por nuestras carreteras. Número 10. ¿Qué decir del Chevrolet Bel Air de 1957? No fue solo un coche más en la historia del automóvil, fue sencillamente el coche usado más popular del mundo. Desde el día en que se presentó, este Chevy conquistó las calles y también los corazones. Apareció en canciones, en películas y, por supuesto, en algunas de las carreteras españolas durante los años 60 y 70. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, el Bel Air encontró un segundo hogar aquí, y no era para menos. Su estilo lo decía todo: largo, bajo, macizo y reluciente. Aquel frontal con detalles cromados, sus aletas traseras afiladas, parecían sacadas de una película. En una época en la que Ford y Plymouth también peleaban por brillar, Chevrolet apostó por algo diferente. Bajo el capó, un motor V8 de 4.612 centímetros cúbicos y hasta 185 caballos con carburador. Pero si eso no bastaba, tenías la opción Ramjet, con inyección de combustible. Un sistema revolucionario que ahorraba gasolina, aumentaba potencia y costaba $500 extra. En aquella época era una barbaridad. Con esa mecánica, el Chevy Bel Air podía alcanzar los 160 km por hora y hacer el 0 a 100 en apenas 11 segundos. Todo un mísil para su época. Y si hablamos de transmisión, Chevrolet también innovó. El cambio automático Turbo Glide, que era más suave que el Power Glide anterior, aunque algo delicado en reparaciones. Pero no todo fue un camino de rosas. En 1957, Chevrolet perdió el liderazgo en ventas frente a Ford. Aún así, el Bel Air dejó huella. De hecho, el modelo más vendido fue el sedán de 4 puertas. El público valoraba su estilo, su comportamiento y también lo práctico que era, tanto que hasta Walt Warren de Motor Trend quedó impresionado. Las revistas especializadas no tardaron en rendirse a sus encantos, y la prensa española también lo hizo cuando algunos ejemplares comenzaron a circular por nuestras carreteras. Lo veías pasar y sabías que no era un coche cualquiera, era el americano, con todas las letras. El Chevrolet Bel Air del 57 fue, es y será un clásico, un icono de estilo y una máquina que, aún hoy, sigue despertando sonrisas y recuerdos en cualquier rincón del mundo. Y sí, también en las carreteras de España. Y así, entre motores rugientes como reluciente y curvas imposibles de olvidar, cerramos este recorrido por los coches americanos que dejaron huella en nuestras carreteras. Modelos como el Chevy Bel Air no solo cruzaron el Atlántico, también cruzaron generaciones, dejando su estampa grabada en la memoria colectiva. Si tú también recuerdas algunos de estos coches o incluso lo condujiste, te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje, ya sabes, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Aquí los clásicos nunca mueren. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos y mucho rock and roll.